Las posadas llegaron a la familia Ocesa y Mejor Teatro. Es por ello que los elencos de las obras Vaselina, Los Miserables y Mentiras se dieron cita en la Granja de las Américas para romper la tradicional piñata y tomar rico ponche y café de olla. Carlos Fonseca, quien da vida a Dani Seco en la puesta en escena de Vaselina, nos dijo cómo festejará las fiestas navideñas y sus propósitos de Año Nuevo. Justo nos vamos a quedar aquí en la ciudad. Yo no podré ver a mi familia, pero ni modo, así es esta chamba. Ahora me toca quedarme con mi familia teatral, a festejar en el teatro, a festejar con mis amigos aquí en la ciudad, y me voy a poner a cocinar y a ver qué para invitar a todo el mundo. Los chicos de Lemongrass continuarán dando funciones en la obra Vaselina. Una obra mágica, el teatro en general es mágico, esa vibra de saber que pase lo que pase, tienes que sacar el show adelante, tienes que improvisar, o ya sea que te sientas mal, que te hayas peleado con alguien, que no te acuerdes de tus líneas, tienes que poder sacar el show adelante y es una vibra que disfrutamos al máximo. Paola Gómez, quien da vida a Lupita en el exitoso musical Mentiras, dijo que no le importa vivir siempre con el estereotipo de dicho personaje y nos habló de sus proyectos de trabajo para el 2019. Estoy emocionada porque hay muchos planes para el año que entra. También estoy en el musical, lo cual está muy, muy interesante. Bueno, y bonito porque es mi casa. Y con algunos proyectos para el año que entra voy a hacer, Lupita, yo no, va a ser Conejo Blanco, Conejo Rojo, el 29 de enero en el Foro Lenin. Mi carrera es antes y después de Lupita, punto. Y entiendo que a lo mejor un actor dice, no, yo no solo sé hacer comedia, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que te está poniendo la vida hoy? Tú haces Lupita y Lupita te ha dado otras oportunidades. Bueno, pues ve con eso, ¿sabes? También pelearse contra lo que la vida te acerca y las oportunidades que te da, a veces me parece medio malagradecido. 21 Noticias, Berenice Ortiz.